Dios bendiga, sean todos bienvenidos. Continuamos con esta serie de enseñanzas sobre lo que es la oración. El día de hoy vamos a desarrollar esta pregunta: ¿qué relación tiene la oración con el ayuno? Vamos a empezar con este versículo de Joel 2:12 que dice lo siguiente: Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo el corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y continúa el versículo 13: rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, porque Dios dice que es misericordioso y clemente, Él es tardo para irarse, y duele al Señor pues hacerlo, darnos castigo, pues a Él le duele. Pero podemos ver en esta expresión que cómo está relacionado el ayuno con la oración. Y en esta parte podemos ver, según el caso que vemos aquí en Joel, en el tiempo antiguo, vemos que Dios le manda a decir al pueblo de Israel que tenían que ellos convertirse a Dios de todo corazón, con oración y con ayuno. ¿Por qué? Si usted lee el capítulo 1 se va a dar cuenta que había plagas, y además de eso venía a haber juicio para ese pueblo en aquel entonces. Entonces Dios los mandó a ellos a arrepentirse, por decirlo así, con ayuno y ayuno, con oración, con ayuno, para que Dios en esa parte pues no tome en acción aquel juicio que estaba ya profetizado. Entonces podemos ver en esta parte cómo está relacionado la oración con el ayuno. Podemos ver también en otra parte, en Esther 4:16, ahí podemos ver también otra oración relacionada con el ayuno. Entonces podemos ver que aquí en esta historia dice Esther que ayunó 3 días y mandó al pueblo de Israel junto con ella y su concubina a orar con un propósito. Tomemos en cuenta algo, que toda oración relacionada con el ayuno tiene un propósito. Y en este caso podemos ver que Esther oró y ayunó 3 días para poder él acercarse al rey y darle a conocer lo que en ese tiempo iba a pasar con el pueblo de Israel, con el pueblo judío que iba a ser destruido. Entonces Esther, como era reina de Esther, entonces ella se propuso hacer eso, a orar y ayunar para que Dios poniera gracia y pudiera ella acercarse al rey y darle a conocer lo que estaba planificando el enemigo. Entonces podemos ver también otra oración relacionada con el ayuno, que es Daniel 9:3. Ahí donde también habla que en esta parte Daniel dice: volvió mis rostros a Dios y comenzó a buscarlo, dice, en oración y en ayuno. Entonces podemos ver que toda oración relacionada con el ayuno tiene un propósito, y ahí podemos ver una respuesta de Dios basado a lo que nosotros tenemos, que es una necesidad. Muy aparte de ayudarnos espiritualmente, también la oración y el ayuno nos ayuda emocionalmente. Podemos ver que también a través de estos actos, de estas acciones, hay respuesta de Dios. Hay respuesta de Dios. En Esther hubo respuesta, porque después de que ellos ayunaron 3 días por aquel propósito, Dios dio respuesta. Asimismo en Daniel, pues también él oró y Dios dio respuesta, le dio las revelaciones de los que hoy en día podemos ver que el libro de Daniel está relacionado con el libro de Apocalipsis, de todos los acontecimientos que van a ocurrir en los últimos tiempos. Podemos ver que Dios le mostró todas aquellas cosas. Y también podemos ver que Nehemías 1:4 también habla sobre esa parte. Nehemías dice que también lo buscó en oración y ayuno. Él se lamentó porque había escuchado la noticia de que aquel remanente, aquel pequeño remanente había sido destruido, que era la ciudad de Jerusalén. Las murallas, las puertas, todas habían sido quemadas, pero fue por causa de la desobediencia del pueblo de Israel, porque Dios nunca planificó el mal para Israel, sino que Israel se apartaba de Dios, y Dios tenía que mandar juicio, tenía que mandar profetas para que ellos se vuelvan a Dios. Y la debilidad que tenía el pueblo de Israel era siempre la idolatría, se volvían nuevamente ellos atrás. Pero sin embargo Dios mandaba profetas, mandaba hablarles a ellos para que se volvieran de todo corazón. Pero en esta parte podemos ver que Israel no hubo respuesta cuando Dios le habló, le llamó y le dijo que se arrepintieran. Entonces podemos ver en estos pasajes que acabamos de visitar cómo está relacionado en la oración con el ayuno, y vemos la respuesta de Dios. Entonces es muy importante que, aparte de nuestras peticiones, nosotros tenemos que decir: Señor, voy a ponerme en ayuno y en oración para que tú escuches mi oración, para que pedir el favor del Señor.
Y vemos que en esta parte hay poder, relacionándole la oración con el ayuno. Hay poder, hay respuesta, siempre y cuando esté dentro de la voluntad del Señor. Si usted se da cuenta en estos casos, hay respuesta, hubo respuesta de Dios. Cuando nosotros oramos y ayunamos, también va a haber respuesta de Dios. Entonces podemos combinar con esta parte que es muy importante. ¿Qué relación tiene la oración con el ayuno? Donde hay una respuesta, donde hay poder en la oración y en el ayuno. Entonces, si en esta hora tú no has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador, te invito a que hagas esta oración. Repite conmigo, cierra sus ojos, inclina su rostro y diga conmigo: Señor Jesús, en esta preciosa día, hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. He escuchado tu palabra y te pido que perdones todos mis pecados y ayúdame a perseverar en tus caminos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a perseverar y conservar tu salvación, que es mediante nuestro Señor Jesucristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, felicidades. ¿Sabes? Porque la Biblia dice que hay gozo allá arriba en el cielo cuando una persona se arrepiente. Y yo lo que siempre recomiendo es que busque un lugar donde prediquen el Padre, Hijo y Espíritu Santo y siga conociendo más de las cosas del Señor. Y dentro de mi perfil pues tenemos ahí alguna serie de enseñanzas sobre lo que es la oración, plan de salvación y otras cosas más. Entonces le invito para que esté en mi perfil y vea todas esas enseñanzas, que realmente va a ser de mucha bendición. Les dejo con este video, pues comparta a aquellos que lo necesiten. Bendiciones a todos y a Dios sea la gloria. Bendiciones a todos.